saludo muy especial para todos los oyentes de esta su emisora Alegría y Gozo. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Apologética Católica. El Señor bendiga a cada uno de los oyentes que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com y también a través de nuestra app oficial. Católico, vive tu fe. Bueno, ya saben, a aquellos hermanos que de pronto tengan alguna duda con respecto al tema de hoy, pueden escribirnos al 312-698-4579, nuestro WhatsApp oficial, para que puedas enviar tus preguntas, tus dudas acerca del tema que iremos a tratar en el día de hoy. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra aquí con nosotros en cabina. Padre, muy buenos días y el Señor lo bendiga. Muy buenos días para todos los oyentes y que entran en este momento en sintonía. Sean bienvenidos. Que con obras y palabras glorifiques a Dios. Bueno, como siempre, vamos a iniciar con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Te pedimos que nos asista, que nos guíe por este camino que estamos seguros que es el que nos lleva a la salvación, que es el que nos lleva a la liberación, que es el que nos lleva al Padre, que es el que nos lleva a la vida eterna. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Voy a iniciar de una manera diferente, de una manera distinta, porque se han dado algunos comentarios, he escuchado algunos comentarios, unos indirectos, otros directamente, de personas que en este momento pues están como cuestionando y analizando este programa o este trabajo que yo estoy haciendo, que es el de la apologética. Ustedes saben que de alguna manera últimamente ha sido novedoso digamos como este perfil de la iglesia o este tema dentro de la iglesia, la apologética. Eso no se había dado, no había sido tan común. Hoy, y máxime aquí en Valledupar, bueno, en Colombia, etcétera, en el mundo inclusive, no hay muchos apologetas. De modo que hay algunos que están tratando de decirme, padre, pero no insulte tanto, no pelee tanto, no sea tan agresivo. Bueno, cosas como esas, diciéndome porque estoy tratando de establecer realmente la diferencia entre lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Y he querido tomar esta iniciativa, he querido tomar la vocería acá en Colombia, bueno, particularmente en Valledupar, porque he visto que es necesario, pienso que es necesario. El Señor me ha concedido también la gracia de la facilidad de aprenderme textos de memoria, etcétera, y también, pues el Señor ha colocado en mi corazón este deseo de llevar adelante estos programas, de llevar adelante esta apologética, esta defensa de la fe. ¿Por qué no defender la fe? Yo me preguntaba si hay tantos católicos que se van para los evangélicos y protestantes. Yo siempre me hice este interrogante, me hice esta pregunta: ¿por qué se van? ¿Será que nosotros no estamos en la verdad? ¿Será que ellos son los que están en la verdad? ¿Será que nosotros estamos equivocados? ¿Por qué? Porque de alguna manera todo mundo quiere buscar la verdad. Todo el mundo persigue la verdad. Nadie quiere perseguir o seguir a un mentiroso, a una persona que lo va a engañar. Nadie quisiera eso. Entonces, empezó así el cuestionamiento y yo quise tomar la vocería y salir adelante con esto porque el Señor me ha colocado en mi mente y en mi corazón este deseo de llevar adelante esta apologética, este tema. También porque para dar respuesta a todas estas situaciones, a mí siempre me cuestiona por qué la inmensa mayoría
de los que están en otras confesiones religiosas fueron católicos. ¿Y por qué se fueron para allá? Bueno, una vez hablando con un pastor en la calle, estaba visitando casas y llegué justamente ahí a esa casa y me salió el pastor. Después me di cuenta que era pastor, en ese momento pues obviamente no sabía. Y yo, dentro de la conversación que tuvimos, yo le planteé digamos como este ejemplo o esta situación. Yo le dije, si viene una persona, por decir algo, Gloria, viene Gloria aquí a Valledupar y conquista, viene a evangelizar con la Sagrada Escritura, con la Biblia, que dice que es palabra de Dios, y conquista 100 personas evangelizando con la palabra de Dios, y a esas 100 personas que conquista les dice que la cruz es maldita, porque ella es testigo de Jehová y entonces le han dicho que la Biblia dice que la cruz es maldita. Bueno, por otra parte viene un católico, Pedro, por decir algo. Pedro viene acá a Valledupar, evangeliza con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, y conquista 100 personas. A esas 100 personas que conquista les dice que la cruz es salvadora. Los dos traen la Biblia, los dos dicen que la Biblia tiene la verdad, los dos vienen a evangelizar con la palabra de Dios. Yo le decía a él, o le hacía esta pregunta, ¿por qué se contradicen si traen la Sagrada Escritura? Y supuestamente la Sagrada Escritura tiene la verdad. Y si tiene la verdad, ¿qué sería lo más lógico? Pues que los dos evangelizaran o dijeran exactamente lo mismo. Eso sería lo lógico. Que los dos, o una cosa o la otra, pero que no se podían contradecir. De modo que si, por ejemplo, Gloria tiene la verdad, entonces Pedro no está en la verdad. Y si Gloria es la que, o mejor, si Pedro es el que tiene la verdad, entonces Gloria no está en la verdad. Porque se están contradiciendo, porque son cosas contrarias. Y yo le preguntaba a esta persona, una mente sensata nunca va a decir, o nosotros no vamos a decir, que los dos tienen la verdad. No, uno de los dos debe tener la verdad, sea Gloria o sea Pedro. Pero los dos no pueden tener la verdad, porque se están contradiciendo, es decir, están diciendo cosas contrarias. Si Pedro tiene la verdad, entonces Gloria está engañada. Y no solamente ella, sino las 100 personas que conquistó, también están engañadas. Lo mismo sucede con Pedro. Si Gloria tiene la verdad, pues entonces Pedro estaría engañado, y las 100 personas que conquistó. La pregunta es, ¿por qué se contradicen? Eso significa que que la Biblia se puede manipular. Entonces, toda persona que venga a evangelizar con la Biblia no me garantiza a mí la verdad, que trae la verdad. Por eso yo afirmo que la Sagrada Escritura, el que me evangeliza con la Sagrada Escritura no me garantiza la verdad. No hay garantía de la verdad, porque me pueden estar engañando, me pueden decir cosas que no son. Por ejemplo, con la Sagrada Escritura nos tildan a nosotros que somos idólatras, por ejemplo, o que María tuvo más hijos, cuando eso es falso. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que María es siempre virgen y que nosotros no somos idólatras con la Sagrada Escritura? ¿Por qué? De modo que allí empecé yo a cuestionar a esta persona, y yo le dije, bueno, vamos a preguntarle a San Pablo que nos ayude a definir y a solucionar esta dificultad, porque tenemos aquí un dilema bastante serio, que él nos ayude a definir quién realmente tiene la verdad. Y San Pablo nos dice que en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, allí aparece
allí aparece quién tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Capítulo primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos, bueno, lo vamos a escuchar, si lo tienes por allí, para que escuchemos lo que nos dice San Pablo. Pero si tardó para Pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Que es la iglesia del Dios vivo. Siga. Columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. De modo que en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que la Biblia es la verdad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si eso fuera cierto, entonces Jesucristo hubiese escrito la Biblia y le hubiese dado a los discípulos, mire, la Biblia que yo escribí, con esto es que ustedes van a evangelizar, vayan a todo el mundo y bautícelos y enséñenles lo que aquí está escrito. No, eso no dijo Jesucristo. Por eso dice San Pablo que si tardo, para que sepas cómo tienes que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad y garantía de la verdad. Por eso Jesucristo fundó una iglesia. Por eso, ¿para qué? Para que defendiera la verdad. Y la verdad se defiende, obviamente, con la palabra de Dios. Posteriormente surgió la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia. La Biblia se hizo en el año 382. Bueno, ya hemos hablado de eso, de pronto, ahora más tardecito hablaré de eso. Con San Dámaso I en el Concilio de Roma. La Biblia estaba escrita, sí, estaba escrita, pero no estaba formada. En un solo volumen o en un solo libro, no estaba formada. Los libros estaban dispersos en partes distintas, y en el Concilio de Roma fue cuando se unieron y a través de un ejercicio y a través de un trabajo y de un servicio que prestaron los conciliares, se formó o se hizo la Biblia. Y San Dámaso I, el Papa, le dijo al mundo, esto es palabra de Dios, y la presentó con 73 libros. Con 73 libros. Bien, hermanos, de modo que cuando Jesucristo eligió a los discípulos, no los eligió para ir a predicar con un texto escrito, no, sino para ir a predicar y a enseñar lo que Él les había enseñado, como dice Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Hay maestros, nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñar todo lo que el Señor nos ha enviado, nos ha mandado. Y por eso la iglesia que Jesucristo fundó tiene esa misión, la de enseñar. Y hay maestros de maestros. Alguno puede decir, es que la iglesia que Jesucristo fundó fue la nuestra, pero si está enseñando todo lo que Jesús o Jesucristo ha enseñado, ha mandado. No están enseñando todo lo que Jesucristo ha mandado. Por ejemplo, usted tiene un niño de, no sé, 3 años, por ejemplo, de 3 años, y contrata un profesor o un maestro de matemáticas, y para que le enseñe matemáticas. Usted observa que el profesor le está diciendo al niño, le está enseñando que 2 más 2 son 5. Usted se quedaría callado, no, es que hay que respetarlo, porque nosotros tenemos que respetar a aquella persona que no está de acuerdo con nosotros, pero de pronto él también está en la verdad. Pero está enseñando que 2 más 2 son 5 y 2 más 2 no son 5. Cuando el niño llegue a la escuela o al colegio o universidad, un profesor llega y pregunta, bueno, ¿cuánto es 2 más 2? Y el niño levanta la mano, 5. Y el profesor le dice, no señor, no son 5, son 4.
No, a mí me dijeron que eran 5. Y el niño se obstina diciendo que el maestro le enseñó que eran 5. Y el profesor lo llama y le dice, mira, a ver, yo te voy a explicar. Aquí hay 2 baloncitos y aquí hay otros 2 baloncitos. ¿Cuántos hay aquí? 2. Aquí, ¿cuántos hay? 2. Bueno, muy bien, y si juntamos, a ver, estos 2, con estos 2, ¿cuánto nos da? Pero a mí me dijeron que eran 5. A mí me dijeron que eran 5 y yo sigo, a mí me dijeron que eran 5. O sea, eso sucede con muchas personas. ¿Son maestros? Sí. ¿Son pastores? Sí. ¿Son iglesias? Sí. Pero no la de Jesucristo. Porque están enseñando que 2 más 2 son 5. La doctrina de Jesucristo es una doctrina muy clara, una doctrina muy precisa. Y nosotros no podemos dejarnos engañar por unas personas que quieren rebelarse o que quieren estar en contra de la Iglesia católica. Por eso he tratado de tomar estas riendas y he tratado de salir al paso, porque ¿qué es la apologética? Es simplemente defender la verdad. Está bien, si ellos tienen la verdad, bueno, entonces yo, si ellos tienen la verdad, ¿yo por qué tengo que seguir en la mentira? ¿O por qué no acepto la verdad que tiene el otro? ¿Yo por qué tengo que respetar bueno, respetarlo sí, perdóname, sí, hay que respetar, sí, estamos de acuerdo, pero aceptarlo y bueno, no tratar de predicar y exhortar con la verdad, porque el que tiene la verdad tiene que callarse. Y el que tiene la mentira sí de pronto surge y lo aplauden y es elogiado y consigue muchos adeptos, pero si yo estoy en la verdad, ¿cómo yo no puedo defender eso? Defender la verdad. La apologética es eso. Y lo hago con la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque ellos se dicen muy bíblicos, ellos se dicen que solamente es la Sagrada Escritura y nada más, que lo que hay está en la Sagrada Escritura y ellos cumplen lo que está en la Sagrada Escritura y listo. Por eso a ellos no se les puede llegar con un argumento de patrística o de historia de la Iglesia. Bueno, algunos argumentos sí, por ejemplo, que los restos de Pedro, ¿quién los tiene? Que la tumba de Pedro, ¿quién la tiene? Que si realmente ellos fueran la iglesia de ellos, fuera la iglesia verdadera, la que Cristo fundó, fuera de ellos, ellos tuvieran los restos de San Pedro, ellos tuvieran la tumba de San Pedro. Entonces alguno puede decir, así con mucha euforia y con mucho folclorismo, puede decir, no, es que a nosotros nos robaron los restos de San Pedro, pero eso eran nuestros, o nos robaron la tumba de San Pedro. Dígame, ¿quién lo hizo? ¿En qué siglo, en qué año sucedió eso? Que los católicos le hayamos robado a ellos. Bueno, cosas como esas, para mostrar que la iglesia que Cristo fundó es la Iglesia católica. Y eso es lo que estamos tratando de, salir adelante con esta verdad, que Cristo fue el que fundó la Iglesia católica, y esa es la que nosotros seguimos, y no podemos renunciar a ella, porque esa es la verdadera Iglesia. Por eso, hermanos, hoy quiero ya pasar a este tema de la Iglesia, y quedando ya claros en esto de la apologética, por qué yo estoy con el interés y con ese ímpetu de salir adelante con esto de la defensa de la fe. Como dice la canción que está de fondo, católico, defiende tu fe. Católico, vive tu fe, viva tu fe. Y no renuncia a ella. ¿Por qué vamos a renunciar a ella? San Pablo habla muy fuerte en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice, no hay otro evangelio. No es que no hay otro evangelio, sino que hay personas que tergiversan el evangelio
y siembran la confusión en ustedes. Ustedes lo pueden leer. Gálatas capítulo 1, versículo por allá 7 u 8, por allá. Es que siembran la confusión en ustedes. Y nosotros no podemos permitir eso. Bueno, hasta aquí pues esta explicación que yo quería hacer, porque realmente yo veo que hay personas que no están como muy de acuerdo conmigo, y aquí se puede aplicar aquel dicho que dice, un dicho campesino que dice: al árbol, ¿por qué le tiran piedra? Porque da frutos. Si el árbol no da frutos, no le tiran piedra. Tal vez es porque empezamos a dar frutos en este sentido y por eso empiezan ya la presencia de las piedras. Pero lo hago porque veo que es necesario. Es necesario defender nuestra fe. Es necesario defender nuestra fe. Bien, hermanos, estábamos hablando, o veníamos hablando, del tema de la iglesia. Y quiero, pues, como para resumir y sintetizar y para, antes de continuar con este tema, simplemente resaltar algunos puntos. Primero, ¿por qué Jesucristo, o cómo nosotros comprobamos o certificamos que Jesucristo eligió a Pedro como cabeza de la iglesia? Y tal vez nos faltó mencionar un texto que es, por ejemplo, Juan capítulo 21, versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15 nos viene a decir que Jesucristo, ¿por qué eligió a San Pedro para conducir la iglesia? Vamos a escuchar Juan capítulo 21, versículo 15. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Bueno, primera respuesta de Jesucristo. Le dice: apacienta mis corderos. ¿Qué significa eso? Que coloca a Pedro enfrente de los discípulos, y a esos discípulos él los llama corderos. ¿Por qué corderos? Porque son los que posteriormente van a entregar la vida, van a dar la vida, y ustedes notarán y observarán que excepto Juan, pero el resto, todos los otros fueron mártires, entregaron la vida como corderos. Como corderos llevaron al matadero, como dice Isaías, etcétera, y así como el mismo Jesucristo. ¿Por qué lo llamó corderos? Porque eran los más inmediatos, elegidos por Jesucristo, y que iban a dar la vida, iban a entregar la vida en el sacrificio, en el martirio. Por eso los llamó corderos. Y por eso al frente de ellos colocó a Pedro: apacienta estos corderos. Por eso le dice estos. ¿Me ama más que a estos? ¿Estos quiénes eran? Eran esos discípulos que estaban ahí cerquita de Jesucristo, que fueron los que él había elegido. Siga. Vuelve Jesús a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Entonces ahí viene otro grupo, un grupo más grande, que es la comunidad. Si nosotros nos fijamos, no pierda ese texto ahí, vamos a leer, por ejemplo, para la primera, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, ahí enseguida, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Bueno, ahí está la primera comunidad cristiana. Enfrente de esa comunidad es colocado Pedro. Por eso dice: apacienta mis ovejas. Bueno, siga. Ahí en 21. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres?
Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Entonces, apacienta todo el rebaño. ¿Cuáles son todo el rebaño? Es ya la Iglesia Universal. Lo que nosotros, por ejemplo, vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo del 1 en adelante, estaba por allá en el versículo 8 o 9, dice que habían gente de todas partes, de muchas partes, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, bueno, de Grecia, etcétera, y todos los oían hablar en el mismo idioma. De modo que ese apacienta mis ovejas es todo el rebaño. Jesucristo le colocó al frente de todo el rebaño. ¿Y por qué Pedro es el líder, el papa, el que va a conducir la iglesia? El mismo Jesucristo pide por él. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que nos dice Lucas capítulo 22, versículo 30, 31, 30. Puede leerlo desde el 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Esa es la persecución que va a librar la iglesia. Durante todo el tiempo la iglesia va a ser siempre perseguida, porque el demonio va a estar ahí para destruir la obra que Jesucristo ha formado. Ustedes recuerdan cuando Dios creó a todo el universo, creó a Adán y Eva, y lo primero que hizo el demonio fue destruir esa comunión de Dios con el hombre, destruirlo. Y esa es la misión del demonio, el destruir y destruir. Por eso el demonio ha pedido permiso para atacar a la iglesia y Jesucristo rogó por ella. Siga. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. De modo que ahí está, esos hermanos son los discípulos, las ovejas, el rebaño, es decir, toda la iglesia. Ahí Jesucristo está colocando a Pedro como el líder, el que va a conducir la iglesia. Alguno podrá decir, bueno, no, que esa es la iglesia nuestra, que esa es la iglesia de nosotros. Pues bueno, puede ser. Y uno le pregunta, bueno, ¿y esa iglesia quién la fundó? Ah, no, que el pastor fulano de tal. ¿Y ese pastor se llama Jesús? No. O bueno, se llamará Jesús, pero Jesús de la esquina o Jesús de la bodega. Pero no es Jesucristo. Porque Jesucristo dijo muy clarito, que ya lo vimos la vez pasada, Jesucristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ustedes nunca escucharán decir a un sacerdote o a un obispo, esta es mi iglesia, esta es la iglesia que yo fundé. No. Después de Jesucristo vinieron muchas iglesias, han venido muchas iglesias, pero no son las iglesias de Jesucristo. Como les decía la vez pasada, Jesucristo le dijo a Pedro, lo que tú les doy las llaves del reino de los cielos, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es el sello, la confirmación, la garantía de que Jesucristo fundó una iglesia, y que esa iglesia es la que tiene, la que ha conducido Pedro. Ese es el sello, es la confirmación, la garantía de que es la verdadera. Eso es como el billete, los billetes. Ustedes saben que hay billetes falsos y billetes verdaderos. Alguno puede elegir el billete falso. El billete verdadero tiene la garantía y el respaldo del banco, mientras que el billete falso no. Usted verá.
Nuestra iglesia tiene la garantía y el respaldo de Jesucristo, porque le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del Hades no prevalecerán sobre ella, y le doy la llave del reino de los cielos. Esa es la confirmación, el sello, la garantía de que Jesucristo fundó esa iglesia, y que esa iglesia es la de Pedro. De modo que, por eso, nosotros estamos tratando de defender. Si hay alguien que venga y me diga lo contrario con la Sagrada Escritura, pues le creeremos. Pero si no es así, ¿por qué yo tengo que renunciar? ¿Por qué yo voy a renunciar a mi fe para irme detrás de una persona que no me garantiza realmente que esa sea la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Cristo fundó? Ya es momento de hacer una primera pausa. No se vayan de la sintonía, que esto se va a colocar mejor, porque ahora viene como unos elementos fundamentales para nosotros tratar de verificar que la Iglesia Católica es la verdadera. Ya regresamos. Católico, vive tu fe, ama tu iglesia y comprométete. Alegría y gozo, 24 horas de música para el espíritu. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, que le he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos es el tesoro que me dejaron los abuelos. Será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los del Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano.
hijo soy de los que viven una eterna Eucaristía. Hijo soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Hijo soy, católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil, cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá, cantan con Colombia, católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos deja hasta la Pablo Martínez en Valledupar, tarde te amé. Vive este espectacular concierto el domingo 24 de marzo desde las 6 de la tarde en el Seminario Juan Pablo II. Adquiere tu entrada en la Curia Diocesana al lado de la Catedral del Rosario. Para más información llama al 318-735-7820. Invita a Renovación Católica Carismática. Te esperamos. La nueva, yo te buscaba. Bien, hermanos, continuamos con este análisis de la Sagrada Escritura y hablando de la Iglesia. El tema pasado habíamos quedado en el análisis de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Y lo iniciamos en el versículo 12. Vamos a continuar con este texto donde nos va a hablar una característica fundamental de por qué nosotros somos la verdadera iglesia y la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 12. Y para ver si realmente la iglesia de ellos es la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que Cristo fundó tiene una característica que la va a identificar como tal. Vamos a escuchar. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Bueno, ahí está presentando los discípulos con nombre propio, que son las personas muy importantes. ¿Por qué muy importantes? Porque fue las que Jesucristo eligió con nombre propio. Él las eligió y las llamó por su nombre. Allí habían muchos más, pero la Sagrada Escritura va nombrando los que Jesucristo eligió como el núcleo de la primera iglesia. Vamos a continuar el texto. Todos ellos perseveraban en la oración. Bueno, ellos dicen, por ejemplo, otras confesiones religiosas, nosotros perseveramos también en la oración. Bueno, sí, ustedes tienen unos apóstoles, tienen unos predicadores, perseveran en la oración. Bueno, muy bien, siga. Con un mismo espíritu. También ellos dicen que van con un mismo espíritu, que tienen un mismo espíritu y que perseveran en la oración. Siga. En compañía de algunas mujeres. En compañía de muchas mujeres, que ellos también dicen que también tienen muchas mujeres y en compañía de muchas mujeres. Vamos a ver, ahora sí, van a tomar la foto, van a tomar esa radiografía y vamos a estar pendientes ahora sí, cuál es la característica fundamental de la iglesia que Cristo fundó. Sí.
con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. ¡Tin! María, la madre de Jesús. De modo que la primera característica fundamental de la iglesia que Cristo fundó es que tiene a María, la madre de Jesús. Si una iglesia no tiene a María, la madre de Jesús, como elemento fundamental y central, porque de la única, habían muchas mujeres, pero de la única que habló, de la única que dieron el nombre fue de María, la madre de Jesús. Si usted es la iglesia, ¿usted es la iglesia de Jesucristo? Así que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. A ver, muéstrame, ¿ustedes tienen a la Virgen María? No, a la Virgen María no. Ah, entonces no es la iglesia de Jesucristo. Porque según la Biblia, dice que una característica que identifica a la iglesia que Cristo fundó es que tenía a María, la madre de Jesús. Un puesto importantísimo. De ninguna otra dijo el nombre. De ninguna otra. Solamente de María, la madre de Jesús. Fíjense ustedes y observen cómo nosotros vamos descubriendo que sí somos la iglesia verdadera, porque tenemos a María, la madre de Jesús. Un puesto fundamental e importante dentro de la iglesia. Si hay una iglesia que se dice que es la de Jesucristo, pero no tiene a la Virgen María, no es la iglesia de Jesucristo. No es una verdad, no es un billete falso. Es una iglesia que no ha fundado Jesucristo. Porque la iglesia que Cristo fundó tenía a María allí. La tenía. Un puesto fundamental. Otra característica. Vamos a ver otra característica. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Vamos a volver a leer ese texto. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Bueno, ellos dirán que acuden asiduamente a la enseñanza de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, bueno, de los predicadores, etcétera. Bueno, vamos a ver. A la comunión. A la comunión. Vamos a ver otra característica. Van a tomar la foto. Vamos a tomar la foto. Yo les voy a decir en qué momento hay que tomar la foto. Una radiografía para nosotros, porque en ese entonces no habían cámaras. Y como no habían cámaras, no se pueden, no tenemos nosotros fotos de la primera comunidad cristiana. Entonces vamos a tomar la foto hablada, una foto, digamos, redactada, de la primera comunidad cristiana, la comunidad que Cristo fundó. Siga. A la fracción del pan. ¡Tin! La fracción del pan. ¿Ustedes tienen la fracción del pan? Bueno, si tienen la fracción del pan, ustedes pueden decir que es la iglesia que Cristo fundó. Porque, vuelve y repita. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles. A la comunión. A la comunión. A la fracción del pan. A la fracción del pan. Y a las oraciones. Y a las oraciones. Todo lo demás, menos la fracción del pan, entonces no es la iglesia verdadera. No, que nosotros no tenemos la fracción. Ah, bueno, entonces no es la iglesia verdadera. Miren cómo lo dice Lucas capítulo 24, versículo 30. Lucas capítulo 24, versículo 30. De los últimos versículos, versículo 30. Versículo 30. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos y escuchen bien, van a tomar la foto. Y le reconocieron. ¡Ping! ¿Le reconocieron? Siga. Pero él desapareció de su lado. Lo reconocieron al partir el pan. O sea, ¿dónde se reconoce a la iglesia que Cristo fundó? En la fracción del pan. Ahora, por ejemplo, ahí el versículo 46 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Acudían al templo todos los días. Todos los días, acudían al templo todos los días. La comunidad que Cristo fundó, la iglesia que Cristo fundó, acude todos los días al templo. Siga.
Con perseverancia y con un mismo espíritu. Con perseverancia y con un mismo espíritu. Por eso nosotros tenemos un papa, tenemos un líder, una persona que conduce a la iglesia. ¿Para qué? Para que ese espíritu no se pierda. Una de las misiones del Papa es justamente esa, mantener a la iglesia universal, a la iglesia que está en todas partes, con un mismo espíritu. Por eso ustedes notarán, ¿qué es lo que hace que nosotros estemos en un mismo espíritu? Que nosotros tengamos un mismo espíritu. Por ejemplo, un caso concreto. El Evangelio que leímos el domingo aquí, lo leyeron en Roma, lo leyeron en África, lo leyeron en Asia, lo leyeron los católicos de Argentina, los católicos de Estados Unidos, los católicos de todo el mundo, los leyeron. Lo mismo, es el mismo espíritu. Usted le dice, por ejemplo, a una comunidad, a otra confesión religiosa, ¿ustedes sí tienen un mismo espíritu? Sí, nosotros tenemos un mismo espíritu, pero ese culto que están haciendo aquí en esta esquina o en este barrio, de la misma iglesia por allá, pentecostal o lo que sea, en otra parte están leyendo otra palabra distinta, no están leyendo la misma. Si usted se fija, no leen el mismo, ni la misma palabra, ni el mismo evangelio, nada. Entonces no hay un mismo espíritu. Para que vean ustedes cómo la iglesia que Cristo fundó vive y se congrega en un mismo espíritu todos los días. Siga. Con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas. Partían el pan. Ustedes vean que una característica de la iglesia es la fracción del pan. Ya hemos visto la fracción del pan. Siga. Y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Bien, de modo pues que allí vemos otra característica fundamental de la iglesia que Cristo fundó. Otra característica. Vamos a ver, porque algunos dicen, no, es que la iglesia nuestra es esa la que Cristo fundó. Vamos a ver si es cierto. Hay otras características. Por ejemplo, ustedes recuerdan a San Pablo. San Pablo fue una persona convertida al cristianismo, al catolicismo. Y algunos dicen, no, Pablo era católico y se convirtió a nuestra iglesia. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Y lo vamos a notar con esta primera cita. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas capítulo 1 nos va a decir, San Pablo se va a presentar y va a decir quién era él, si realmente él era católico o no. Porque hay algunos que dicen que inclusive no, dentro de la iglesia de ellos no tienen sacerdotes, porque los sacerdotes fueron los que mataron a Jesucristo, los que mandaron matar a Jesucristo. Y a esos sacerdotes pertenecía San Pablo. Falso. También. Vamos a ver por qué. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Pues ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo. Cuán en el judaísmo, o sea que él no era cristiano, que él no era católico, él era judío. Y el judío no es lo mismo que católico, el judío no es lo mismo que cristiano, no. Fíjense que ahí está diciendo, mi conducta anterior en el judaísmo, o sea que él era judío. Siga. Cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba. Le perseguía a la iglesia de Jesucristo, la que Cristo había fundado, la iglesia de Dios. Muy bien. Ahora siga. Y cómo sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos. Ahí está presentándose y está diciendo que él es judío. ¿Dónde confirma que también es judío? Primera, Filipenses capítulo 3, versículo 5. En Filipenses capítulo 3 ustedes van a notar esas citas para que noten ustedes cómo San Pablo se presenta. Y él dice, ¿quién era? ¿Quién era? Antes de convertirse. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Vamos a escuchar
lo que nos dice San Pablo, cómo él se está presentando allí. Circuncidado el 8º día. ¿Quiénes son los que se circuncidan? Los cristianos no, los católicos no, son los judíos. Entonces, él era judío, circuncidado a los 8 días, siga. Del linaje de Israel. Del linaje de Israel, o sea que tampoco, nosotros no somos israelitas. Del linaje de Israel, muy bien, siga. De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín, siga. Hebreo e hijo de hebreos. Hebreo e hijo de hebreos, para confirmar que él era judío, no era cristiano, siga. En cuanto a la ley, fariseo. Fariseo. ¿Los cristianos pertenecían a esa secta de los fariseos? No, señor. Los católicos tampoco. Jesucristo, la iglesia que Cristo fundó, muy diferente, muy distinta. De modo que allí San Pablo se está presentando y está confirmando que él no era cristiano, él no era católico. Siga. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y vuelve a confirmar que estaba persiguiendo a la iglesia. ¿A cuál iglesia perseguía? Vamos a ver. Algunos dicen, no, es que estaba persiguiendo a la iglesia nuestra, a la iglesia de nosotros. Vamos a ver si es cierto. Vamos a comprobar y a certificar si realmente. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el episodio de la muerte de Esteban. En la muerte de Esteban, cuando a Esteban lo apedrearon, San Pablo estaba mirando. Él no se llamaba San Pablo, obviamente, en ese entonces se llamaba Saulo. Está en el final del capítulo 7 y capítulo 8, el comienzo del capítulo 8. Vamos a leer, por ejemplo, el capítulo 8 de la carta de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 1 simplemente, para que noten ustedes que ahí está, digamos, la lapidación de Esteban, y San Pablo estaba presente ese día. Y estaba presente ahí en ese momento de la lapidación de Esteban. Siga. Saulo aprobaba su muerte. Saulo aprobó la muerte y la muerte de Esteban. Y vamos a ver Esteban entonces a quién pertenecía. Si pertenecía a otra confesión o a cuál iglesia pertenecía. Mismos Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo... Vamos a leerlo desde el versículo 1 para que ustedes, digamos, vean el contexto. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron... Los 12, es decir, los 12 que Jesucristo había fundado, los 12 discípulos, esa comunidad que Cristo había fundado como iglesia, los corderos, como le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, siga. No parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a los demás, a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y escogieron a Esteban. Esteban, oigan bien, escogieron a Esteban, de modo que Esteban pertenecía a esa iglesia que Cristo había fundado. Entonces, ¿cuál era la iglesia que Pablo estaba persiguiendo? La iglesia de Jesucristo. Y a esa iglesia fue que San Pablo se convirtió. Ustedes recuerdan también ese episodio, no lo vamos a leer, eso está en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Todo el capítulo 9 está la conversión de San Pablo, que todos la conocemos muy bien, un episodio muy bonito en que San Pablo iba en su caballo, iba pues a perseguir a la iglesia como siempre, y Jesucristo se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? O sea, él perseguía a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia católica. No era a otra, no, era la iglesia de Jesucristo. A esa era que él perseguía.
Y entonces después le da unas instrucciones para que él vaya a Damasco, y allí va uno a imponerle las manos, etcétera, y él resulta el principal apóstol que Cristo ha elegido para que continúe con la labor de la iglesia, para que continúe con esa labor de la evangelización. De modo que Pablo es otra característica de que nosotros somos realmente la iglesia que Cristo fundó, porque nosotros tenemos a San Pablo y tenemos los restos de San Pablo, tenemos los restos de Pedro, tenemos la basílica de San Pablo, tenemos la basílica de San Pedro. No son ellos, somos nosotros. Si somos nosotros, significa que nosotros somos la iglesia que Cristo ha fundado, que la iglesia que Cristo reunió y que llevó adelante para que nosotros realmente podamos ser verdaderamente la iglesia que Él ha fundado. Muy bien, hermanos, ya estamos al final del programa, se nos agotó el tiempo, queda el resto, todavía faltan otras características, faltan unas características fundamentales que voy a nombrar y que voy a desarrollar en el próximo programa. No se pierdan el próximo segmento del programa, porque allí vamos a terminar con esas características que identifican a la verdadera iglesia que Cristo fundó. Vamos a terminar en este día con una oración. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por tu infinita misericordia. Te damos gracias por haber fundado la iglesia, te damos gracias por esa persona de San Pablo, por la persona de Pedro. Te damos gracias por haber fundado esta iglesia en los apóstoles y hacernos partícipes de ella. Te damos gracias porque nosotros pertenecemos a esta confesión de fe y nunca vamos a desistir de ella. Te pedimos el Espíritu Santo para que nos ayude a ser fieles a este llamado que nos ha hecho a esta iglesia que tú has fundado a través de tu Hijo Jesucristo en los apóstoles. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, y con él nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, también la saludamos para que ella nos acompañe en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y recuerden, católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.